Hay algo más delicado que el pan de oro. Me preguntaba mientras mis dedos, casi ingrávidos, aplicaban una lámina minúscula sobre la voluta restaurada de un marco barroco. El taller olía a trementina, a cera vieja y colándose por el ventanal que daba a un patio florido del barrio de Santa Cruz, a Azahar Tardío, Sevilla. Aquí había encontrado mi sitio, Clara Belmonte, restauradora de arte, una treintañera que había huido del pragmatismo gris de otras ciudades para sumergirse en la luz y la historia. Y había encontrado a Javier. Llevábamos 2 años casados, una vida tranquila en nuestro piso de Triana, un equilibrio construido con amor, paciencia y 2 sueldos que, sin ser bollantes, nos permitían vivir sin agobios y ahorrar un poco. Él, gestor administrativo en una empresa familiar, era mi ancla, mi compañero. O eso creía yo, antes de que la tormenta perfecta se desatara en la forma de su familia. Todo empezó, como suelen empezar estas cosas, con una comida de domingo. En casa de Lourdes, mi suegra, en Los Remedios. Su piso, impecable hasta la asepsia, siempre me había resultado frío, a pesar de los muebles clásicos y la plata reluciente. Lourdes, viuda, elegante y con una mirada que evaluaba cada detalle, desde mi ropa hasta mi forma de cortar el pescado, mantenía una distancia cortés pero palpable. Ese día, sin embargo, había una excitación contenida en el aire. Verónica, mi cuñada, la hermana mayor de Javier, no paraba de moverse, retocándose el maquillaje en el reflejo de una vitrina. Vero era intensa. 30 y tantos, muy bien llevados, atractiva de una forma llamativa, trabajaba en algo relacionado con eventos, siempre al borde de la precariedad, pero proyectando una imagen de éxito rotundo. Entre las gambas al ajillo y el solomillo al whisky, soltó la bomba. ¡Me caso! El afortunado era Ricardo, un nombre que resonó en el comedor con el tintineo de la cubertería cara. Hijo de una familia de toda la vida de Sevilla, con negocios y propiedades. Los ojos de Lourdes brillaron con un orgullo casi febril. Aquello no era una boda, era un ascenso social, la culminación de años de expectativas maternas depositadas en su hija. Javier sonreía, feliz por su hermana, ajeno, como siempre, a las corrientes subterráneas que yo percibía con la claridad de un barniz recién levantado. Sentí una punzada de inquietud, una sombra en la luz dorada de mi taller. El pan de oro es frágil, pensé. Y la felicidad a veces también. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planes desmedidos. Verónica y Lourdes hablaban de la hacienda de San Miguel de Montelirio, de un catering con estrellas Michelin, de un vestido de Pronovias Atelier. Escuchaba los detalles con creciente alarma. Aquello costaba una fortuna, una cifra astronómica que sabía positivamente que no poseían. Mi propia familia, trabajadores humildes de un barrio obrero de Sevilla, había pasado por apuros económicos serios tras una mala inversión de mi padre. Aquella experiencia me había vacunado contra la frivolidad financiera y me había enseñado el valor del esfuerzo y la prudencia. Javier parecía contagiado por la euforia general, minimizando mis preocupaciones. Ya se apañarán, Clara. Es la ilusión de Vero. La ilusión se materializó en una petición concreta unas semanas después, durante otra visita a casa de Lourdes. Esta vez el ambiente era menos festivo, más tenso. Tras un preámbulo sobre la importancia de la unidad familiar y lo maravillosa que era la oportunidad que representaba Ricardo, Lourdes fue al grano. No pedían dinero directamente, no. Era algo más sutil, más insidioso. Necesitaban que Javier y yo actuáramos como avalistas de un préstamo considerable. Una formalidad, claro, añadió Lourdes restándole importancia con un gesto de la mano enjollada. Es para cubrir algunos gastos iniciales de la boda y para que Vero pueda poner en marcha una pequeña boutique de moda flamenca que siempre ha querido. Ricardo luego se encargará de todo, por supuesto, pero los bancos piden estas cosas. Sentí un frío recorrer mi espalda, a pesar del calor incipiente de la primavera sevillana. Avalar. La palabra resonó en mi cabeza con todas sus implicaciones. Significaba atar nuestro futuro financiero, nuestra estabilidad ganada con tanto esfuerzo, a los planes grandiosos e irresponsables de Verónica. Miré a Javier, esperando encontrar apoyo en su mirada, pero él evitaba mis ojos, jugueteando con una cucharilla de café. «Bueno, mamá, tendremos que mirarlo», musitó. Esa noche, en nuestro piso de Triana, la conversación fue tensa. Le expliqué a Javier, con calma pero con firmeza, los riesgos enormes que implicaba ser avalista. Le recordé la historia de mis padres, cómo una firma imprudente casi los lleva a la ruina. Javier, no podemos. Verónica no es fiable financieramente, lo sabes,
y Lourdes vive en una burbuja. Si algo sale mal, nos arrastrarán con ellos. Él escuchaba, asintiendo a ratos, pero noté su incomodidad, su conflicto interno. Clara, entiendo tus miedos, de verdad, pero es mi hermana, y mi madre está muy ilusionada. Dicen que es solo un papel, que Ricardo tiene mucho dinero. Un papel que nos puede costar nuestra casa, Javier, repliqué, mi voz subiendo de tono a pesar de mí. Un papel que nos hace responsables de sus deudas si ellos no pagan. No lo entiendes. Él suspiró, pasándose las manos por el pelo. Solo digo que lo pensemos. No podemos decir que no así, de golpe. Le romperíamos el corazón a Vero. El corazón de Vero. ¿Y el nuestro? ¿Nuestra tranquilidad? ¿Nuestro futuro? Aquella noche dormí mal, el olor a azahar sustituido por el sabor amargo de la preocupación. La primera grieta seria había aparecido en la estructura de nuestro matrimonio. Y sabía, con la intuición del restaurador que detecta el daño oculto bajo la superficie, que aquello era solo el principio. Mi negativa a avalar el préstamo desató la tormenta. Primero fue Verónica, llamándome entre sollozos fingidos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, Clara? Es la boda de mis sueños, mi única oportunidad. ¿Es que me tienes envidia? ¿Es eso? La acusación era tan absurda, tan infantil, que me dejó sin palabras. Yo, envidia de su vida de apariencias y deudas encubiertas. Yo amaba mi trabajo, mi independencia tranquila, la autenticidad que ella parecía despreciar. Le respondí con la mayor calma que pude reunir, reiterando mis razones financieras, pero fue como hablarle a una pared. Colgó abruptamente, dejando un silencio cargado de resentimiento. Luego vino Lourdes. Su táctica fue diferente, más sibilina. Me llamó para tomar un café, un encuentro en una de esas confiterías del centro donde las señoras de su círculo social diseccionaban reputaciones entre pestiños y tés. Con una sonrisa helada, me habló de la importancia de la familia, de cómo en nuestra casa siempre se habían apoyado incondicionalmente. Clara, querida, dijo, inclinándose sobre la mesa con aire confidencial, entiendo que vengas de otro ambiente, con otras costumbres. Quizás no comprendes del todo cómo funcionan las cosas aquí. A veces hay que hacer pequeños sacrificios por la felicidad de los demás, sobre todo por la familia política. Javier está muy afectado por tu reticencia. La palabra ambiente y la condescendencia implícita me hirvieron la sangre, pero mantuve la compostura. Lourdes, no es una cuestión de ambiente, es de responsabilidad. No voy a poner en riesgo el futuro de mi familia por un capricho. Su sonrisa se tensó. Capricho lo llamas tú, yo lo llamo asegurar el futuro de mi hija. Pensé que eras más inteligente, Clara. La presión sobre Javier se intensificó. Lo llamaban constantemente, le recordaban supuestos favores pasados, una vez que Vero le había cubierto en una mentira adolescente, otra que le había prestado dinero que nunca devolvió. Empezó a llegar tarde del trabajo, ojeroso, distante. Nuestras conversaciones se volvieron circulares, frustrantes. Clara, por favor, solo un poco de comprensión. Mi madre no duerme, Vero está destrozada. ¿Y tú, Javier? ¿Tú cómo estás? Nadie piensa en nosotros. Él desviaba la mirada, incapaz de enfrentarse a la realidad de la manipulación. Fue entonces cuando Verónica jugó su carta más sucia. Un día, mientras Javier estaba presente, dejó caer un comentario venenoso, aparentemente casual. «Ay, Clara, el otro día mamá me comentó algo de tus padres. Qué mal lo pasaron con aquello de la inversión fallida, ¿verdad? Casi pierden la casa. ¡Qué susto! Menos mal que tú eres más. Prudente ahora, aunque a veces la prudencia roza la tacañería, ¿no crees?» Me quedé helada. Utilizar las dificultades de mis padres, mi punto más vulnerable, para pintarme como una persona mezquina y desconfiada delante de mi propio marido. Miré a Javier, esperando que la defendiera, que pusiera a su hermana en su sitio, pero él solo carraspeó, incómodo. Bueno, Vero, eso son cosas pasadas. Sentí una náusea profunda. La decepción era un ácido corroyendo mi estómago. ¿Cómo podía permitirlo? ¿Cómo podía quedarse ahí parado mientras su hermana me atacaba de forma tan rastrera? Aquella noche la brecha entre nosotros se hizo abismal. Hablé con Sofía, mi amiga y colega restauradora, una mujer sensata y directa. «Pero tú estás loca», me dijo sin rodeos tras escuchar mi relato. «Clara, esa gente es tóxica. Y Javier te está fallando estrepitosamente. Tienes que poner límites ya o te van a devorar». Sabía que Sofía tenía razón, pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que Javier reaccionara, de que recordara quién era su compañera, su familia elegida. Pero la maquinaria familiar ya estaba en marcha,
y yo era el obstáculo a eliminar. La situación empeoró de una forma que no habría podido imaginar. Empecé a notar pequeños cargos extraños en la cuenta conjunta, compras online en tiendas de decoración nupcial, pagos a plazos de servicios para eventos, cantidades pequeñas al principio, pero que iban sumando. Confronté a Javier. Al principio lo negó, luego intentó echarle la culpa a un error del banco. Finalmente, acorralado, confesó a medias. Fue Vero. Me pidió los datos para mirar una cosa. No pensé que fuera a comprar nada. Dice que lo devolverá todo, Clara, de verdad. Le diste nuestros datos bancarios, Javier, después de todo lo que ha pasado. Mi voz era apenas un susurro, cargado de incredulidad y de una tristeza infinita. Él no pudo sostenerme la mirada. Había cruzado una línea. No era solo debilidad, era complicidad. La confianza, esa fina capa de barniz que protege las relaciones, se había resquebrajado irremediablemente. Me sentí atrapada, asfixiada por una red de mentiras y manipulaciones. Miré mis manos, las manos que con tanta paciencia devolvían la belleza a lo dañado. Pero esta herida profunda en mi matrimonio, ¿tendría restauración posible? El olor a trementina en el taller ya no me parecía purificador, sino acre, como el hedor de la traición. La luz dorada de Sevilla se había teñido de sombras. La tensión era palpable, una cuerda de violín a punto de romperse. Evitaba las reuniones familiares, inventando excusas relacionadas con mi trabajo, buscando refugio en la calma concentrada de mi taller. Javier y yo apenas hablábamos. Compartíamos un piso, una cama, pero un océano de resentimiento y decepción nos separaba. Él vivía en un estado de ansiedad permanente, atrapado entre la lealtad mal entendida hacia su madre y hermana y la conciencia culpable de haberme fallado. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de rabia fría y una profunda tristeza. La imagen del hombre con el que me había casado se desdibujaba, reemplazada por la de un extraño débil y manipulable. El punto de no retorno llegó durante la celebración del cumpleaños de Lourdes. Insistió en celebrarlo en un conocido restaurante cerca de la catedral, un lugar elegante y algo ostentoso, frecuentado por la buena sociedad sevillana que tanto admiraba. Acudí con el corazón encogido, presintiendo que la noche no terminaría bien. Estaban presentes otros familiares, tíos, primos y algunas amigas íntimas de Lourdes, mujeres de su misma estirpe, con miradas escrutadoras y sonrisas forzadas. Ricardo, el prometido, también estaba allí, luciendo un traje impecable y una expresión de suficiencia. La cena transcurrió entre conversaciones insulsas y cumplidos exagerados hacia Lourdes y la feliz pareja. Yo permanecía en silencio, respondiendo con monosílabos, sintiéndome observada, juzgada. En un momento dado, entre el segundo plato y el postre, Lourdes carraspeó captando la atención de la mesa. Su mirada se clavó en mí. Bueno, familia, amigos, comenzó con un tono falsamente jovial. Ya que estamos todos reunidos, hay algo que me gustaría aclarar por el bien de todos. El silencio se hizo espeso. Como sabéis, mi Verónica está preparando su boda con este joven maravilloso, Ricardo. Una boda que será, Dios mediante, un acontecimiento precioso. Hizo una pausa dramática. Pero parece que no todo el mundo comparte nuestra alegría. Hay quien, quizás por venir de otras circunstancias, sus ojos se detuvieron brevemente en mí, no entiende la importancia de apoyarse en la familia en estos momentos. Hay quien, por motivos que solo puedo atribuir a la envidia o a una mezquindad incomprensible, se niega a ofrecer una ayuda mínima, una simple formalidad, poniendo en peligro la felicidad de mi hija. El ataque era directo, brutal, calculado para humillarme delante de todos. Sentí como la sangre me subía a las mejillas. Verónica, a su lado, adoptó una expresión de víctima agraviada, asintiendo con la cabeza. —¿Pero qué dices, mamá? —intervino una tía lejana, desconcertada. Lourdes agitó una mano. —Nada, querida. Cosas de familia. Simplemente me duele ver cómo algunas personas no valoran la suerte que tienen y cómo intentan arrastrar a otros a su nivel. La insinuación era clara. Yo era la desagradecida, la envidiosa, la que no merecía estar allí. Todas las miradas se volvieron hacia mí y hacia Javier. Esperaban una reacción, una defensa, una explicación. Miré a Javier. Estaba pálido, con una gota de sudor perlando su frente. Abrió la boca, la cerró, balbuceó algo ininteligible. Claro, aquí está el texto tal cual lo pediste. Bueno, mamá, no es exactamente así. Clara tiene sus razones. Su voz era un hilo, su mirada huidiza. No me defendió, no plantó cara.
Se quedó paralizado, atrapado en el fuego cruzado, eligiendo una vez más el camino de la no confrontación, el camino de la traición silenciosa. En ese instante, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No sentí ira, ni siquiera dolor. Sentí una claridad heladora, una lucidez brutal. Vi la escena como si estuviera contemplando un cuadro ajeno. Lourdes, triunfante en su malicia, Verónica disfrutando de mi humillación, Javier encogido, patético en su debilidad, y yo en el centro, expuesta, pero extrañamente liberada. Comprendí que no había nada que restaurar allí. Aquella relación, aquella familia política estaban podridas hasta la médula, y seguir intentando salvarlas era como aplicar pan de oro sobre madera carcomida. Inútil, destructivo. Respiré hondo. Levanté la barbilla, miré directamente a Lourdes, luego a Verónica y finalmente a Javier. No dije nada. Mi silencio fue mi respuesta. Cogí mi bolso, me levanté de la mesa con una calma que sorprendió incluso a mí misma y me dirigí hacia la salida. Nadie intentó detenerme. El murmullo desconcertado de los invitados me siguió hasta la puerta. Al salir a la noche sevillana, el aire fresco me golpeó la cara. La Giralda iluminada se recortaba contra el cielo oscuro. Era hermosa, imponente, eterna, como la dignidad que acababa de recuperar. Esa misma noche, al llegar a nuestro piso vacío en Triana, Javier se había quedado en la celebración, incapaz de afrontar las consecuencias inmediatas. Tomé mi decisión. No habría más discusiones, ni más intentos de hacerle entrar en razón. Era el final. Recogí algunas cosas esenciales en una maleta pequeña. Antes de irme, dejé sobre la mesa del salón la llave del piso y una nota escueta. Se acabó, Javier. Hablaremos a través de abogados. Apagué la luz y cerré la puerta tras de mí, dejando atrás 2 años de mi vida y la ilusión rota de un futuro compartido. Me alojé temporalmente en el pequeño apartamento de Sofía, quien me recibió con un abrazo comprensivo y sin preguntas innecesarias. El proceso de separación fue doloroso, pero rápido. Javier, quizás por culpa, quizás por simple agotamiento, no puso demasiadas trabas. Dividimos los bienes comunes de forma civilizada, y pronto estuve buscando mi propio espacio. Meses después, la vida había encontrado un nuevo cauce. Alquilé un pequeño estudio con un patio luminoso, perfecto para instalar mi taller. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi motor. Un encargo importante llegó de un coleccionista privado, la restauración de un pequeño retablo del siglo XVII, una pieza delicada y llena de historia. Me sumergí en él con pasión renovada, encontrando en la paciencia y la precisión de mi oficio una forma de sanar mis propias heridas. Las noticias sobre la familia de Javier me llegaban de forma fragmentada, a través de comentarios de Sofía o de conocidos comunes. La boda de Verónica y Ricardo, como era de esperar, se había cancelado. Al parecer, el escándalo de la cena y sobre todo el descubrimiento por parte de la familia de Ricardo de las deudas que Verónica había empezado a acumular fueron la puntilla final. Ricardo se esfumó rápidamente del panorama. Verónica, según decían, estaba desolada, culpando a todo el mundo menos a sí misma. Lourdes había reducido drásticamente su vida social, incapaz de afrontar el qué dirán y la humillación del compromiso roto de su hija. Habían intentado mantener las apariencias, pero en una ciudad como Sevilla las noticias vuelan. Un día vi una llamada perdida de Javier en mi móvil. No la devolví. Un par de semanas más tarde me envió un mensaje. «Clara, ¿podemos hablar?» Lo leí, sentí una punzada de la antigua tristeza, pero la borré sin responder. Ya no había nada que decir. Había pasado página. Una tarde, mientras daba los últimos toques al retablo restaurado, la luz dorada del atardecer sevillano inundó mi taller. El olor a cera y óleo se mezclaba con el perfume de los jazmines del patio. Miré la pieza terminada, la madera herida ahora sanada, los colores revividos, el oro brillando con una luz tenue pero firme. Sonreí. No era una sonrisa de felicidad exultante, sino de paz. Una paz melancólica, quizás, teñida por la cicatriz de la experiencia, pero una paz real ganada a pulso. Salí al patio, respiré hondo el aire perfumado de la ciudad. Sevilla seguía allí, hermosa y compleja, llena de luces y sombras, como la vida misma. Y yo estaba lista para seguir adelante, con mis manos firmes y mi corazón, aunque restaurado, más fuerte que nunca.